La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. Bendiciones, amados hermanos, el Padre Eterno les bendiga a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares. Gracias le doy al Señor porque me permite estar aquí una vez más con ustedes en este inicio de semana. Poder estar aquí para compartir su palabra, para aprender más de Él, para conocerle más a Él. Y qué bendición poder estar aquí con ustedes y poder seguir conociendo a nuestro Padre Celestial y poder cada día ir profundizando más en su palabra para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Entonces, en este inicio de semana quiero que me acompañen primeramente a orar, a colocar en manos del Señor este momento, esta oración, a colocar en manos del Señor lo que es esta enseñanza de hoy y que sea el Señor glorificándose. Ya como ustedes saben, estamos ya en el capítulo 5 y vamos a estudiar desde el verso 13 hasta el verso 20. Y bueno, pues sé que será de mucha bendición para todos ustedes, así como lo ha sido para mi vida. Entonces, no siendo más, vamos a orar para que sea el Señor hablándonos a través de su palabra y que sea Él hablándonos. Amén. Entonces, oremos. Padre Santo, en estos momentos nos acercamos delante de ti, Señor, en este inicio de semana, en esta mañana.
Primeramente, Señor, pidiéndote que nos perdones por nuestros pecados. Perdónanos porque sabemos, Padre, que te hemos fallado. Sabemos que en muchas ocasiones en nuestra vida no hemos hecho lo correcto, Padre, como tu palabra nos ordena. En muchas ocasiones, Señor, nos dejamos llevar por nuestra carne, por nuestro cuerpo pecaminoso, Señor. Padre, te pedimos perdón porque sabemos que te hemos fallado hasta el momento. Pero te pedimos, Padre, que nos ayude a cada día a vivir una vida en santidad, vivir una vida apartada del pecado, vivir una vida apartada de esas cosas que a ti no te agradan. Y cada día queriéndote agradar a ti, Señor, no para ser más santos, no porque queremos ser mejores que otros, no porque nos queremos ganar la salvación, no. Más bien lo hacemos porque ya tú nos has salvado, porque reconocemos ese sacrificio tuyo en ese madero, Padre, lo que costó, todo lo que implicó, Señor, y en base a eso y por eso, Señor, queremos cada día agradarte más, hacer más tu voluntad, para que, Señor, mi Rey, tú te sientas complacido con tus hijos, con los hijos que tú tienes, Señor, mi Rey, porque somos hijos que buscamos obedecerte a ti. Te pido que guardes a la congregación Sion, que seas tú, Señor, ayudándonos como congregación a crecer, Padre Santo, a estar unidos. Te pedimos que seas tú guardando la ciudad de Cartagena, nuestro país Colombia, a cada hermano que se conecta hoy, Señor, aún los que no se han podido conectar. Te pedimos que seas tú guardándoles, Señor, Padre, y ayudándole a cada uno de ellos a hacer tu voluntad y a vivir para ti, mi Rey. Gracias por este momento, te pido que seas tú glorificándote, te pido que seas tú hablando, Señor, y que no sean palabras de humana sabiduría, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre amado de nuestro Salvador, Jesús, Yeshua, amén y amén. Mis hermanos, bendiciones a todos. Entonces, vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana, y vamos a ver todo lo que, pues, se nos vienen estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, veamos, fíjense. Aquí ya estamos en los versos del 13 al 16, los cuales vamos a estudiar inicialmente, y vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos a través de ellos. Vamos a leerlos. Como ya saben, el estudio consiste en ver dos versiones que fueron traducidas del griego al español, y ver dos versiones que fueron traducidas del hebreo al español. ¿Esto con qué fin? Con el fin de, pues, ondear más, conocer más y llegar, pues, a tener una mejor interpretación. Solo con ese fin, amén. Entonces vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Fíjense, aquí está, versículos del 13 al 16. Vamos a verlo primeramente en la versión Reina Valera del año 1960. Leamos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ahora vamos a ver la versión israelita nazarena del año 2011. Ustedes son la sal de ¿qué? De la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? No sirve ya para nada, sino para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Ustedes son la sal del mundo. Una ciudad sitiada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Quizás muchas veces hemos visto estos pasajes y ya podremos tener una idea de lo que es la sal, de lo que es la luz, y ciertamente en muchas de esas cosas tenemos razón, porque lo hemos aprendido, porque ya lo hemos estudiado, pero quise enfocarme hoy en profundizar en esos términos para poder llegar a entender, no tanto quizás como nosotros lo veamos hoy, o como lo hemos, digamos, conocido hasta el día de hoy, sino más bien cómo se veía, o más bien cuál era el pensamiento de los discípulos de nuestro Salvador cuando decía ustedes son la sal del mundo, o decía ustedes son la luz del mundo. O sea, ¿a qué se refería? Todo eso es muy importante entenderlo, porque recordemos siempre, y siempre me gusta tenerlo presente,
estamos estudiando un libro, ¿cierto? En este caso Mateo, donde nos encontramos con una cultura hebrea, con un idioma hebreo, o sea, y nuestro Salvador venía de una cultura completamente hebrea, sus discípulos también. Entonces es muy importante entender el hebreo para poder llegar a entender mejor la palabra del Señor para la gloria suya. Entonces vamos a ver las preguntas que le hacemos a estos versos. Pregunta de los versos del 13 al 16. Vamos a ver las preguntas. Primera, ¿cuál era la concepción de la sal en el siglo I? ¿Y por qué nuestro Salvador dice que somos la sal de la tierra? ¿Cuál era la concepción de luz en el siglo I? ¿Y por qué nuestro Salvador dice que somos la luz del mundo, en este caso de la tierra también? Y tercero dice, ¿a qué hacía referencia a nuestro Salvador cuando dicen para que vean vuestras buenas obras? ¿A qué buenas obras se refería? Vamos a responder a estas tres preguntas de manera inicial en estos primeros versos. Entonces empecemos. Primera, ¿cuál era la concepción de la sal en el siglo I? ¿Y por qué nuestro Salvador dice que somos la sal de la tierra? Vamos a ver por qué nuestro Salvador dice que somos la sal de la tierra. ¿Por qué la sal? ¿Qué tiene que ver la sal con todo esto? Vamos a ver. Primero, el primer texto en las escrituras que encontramos la palabra sal es ¿en dónde? En Génesis 19:26. Génesis 19:26 es el primer texto en toda la escritura donde se encuentra la palabra sal. Entonces vamos a ver. Fíjense Génesis 19:26. Pero la mujer de Lot que venía siguiéndole miró atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua ¿de qué? De sal. Yo busqué la palabra sal en ese texto de Génesis 19:26 y fíjense, aparece esta palabra, melaf. Melaf. ¿Qué significa sal, salado, salinas, polvo? Melaf. O sea que la palabra sal en hebreo es la palabra melaf. Ahí encontramos la escritura en hebreo, cómo se pronuncia y sus diferentes significados. Entonces vemos que el primer texto en la escritura donde se encuentra la palabra sal en Génesis 19:26 y significa ¿cuál? ¿Qué significa? Melaf. Esta es la palabra sal en hebreo. Entonces vamos a seguir profundizando en ella. Sí, fíjense lo que sigue diciendo. La sal era cosechada o conseguida por la población hebrea mediante la técnica de ¿qué? De verter el agua del mar en hoyos de la tierra hasta que el agua se evaporase y solamente quede una capa fina de sal que era luego usada. También su uso se daba como elemento necesario en la dieta hebrea al servir de ¿qué? De condimento y preservarte. También tenía un uso medicinal como desinfectante de herida. Entonces ahí vemos que las diferentes funciones que se le daba a la sal dentro del ámbito hebreo, dentro de la población hebrea, y es muy importante conocer eso. Fíjense que servía como tema de condimento para el tema de la comida. Vamos a ver que también servía para preservar las ofrendas. Vamos a ver que también servía como un desinfectante para sanar las heridas. O sea, la sal era algo bastante valioso dentro de la cultura hebrea. Y aún en los tiempos de nuestro Salvador también se consideraba muy valiosa. Pero bien, ¿qué simbolizaba la sal en la cultura hebrea? Ya vimos sus funciones, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver qué simboliza esa sal. O sea, ¿cuál es la simbología? ¿Por qué nuestro Salvador dice que somos la sal de la tierra? Vamos a ver. La sal simbolizaba el pacto eterno con nuestro Dios. Y eso lo encontramos en Levítico 2:13. Dice, y sazonarás ¿con qué? Con sal, toda ofrenda que presentes. O sea, toda ofrenda tenía que ser sazonada con sal, había que echarle sal. Dice, y no harás que falte jamás de tu ofrenda sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás ¿qué? Sal. Claro. La sal que era en este caso un preservante. ¿Preservante de qué? De la ofrenda, la cual simbolizaba el pacto eterno con nuestro Dios. O sea, la sal simbolizaba eso, aquello que iba a preservarse para siempre. Que en este caso es el pacto con nuestro Dios. Vale, vamos a seguir viendo. En Levítico 12:13, cierto, que fue el texto que habíamos leído anteriormente, la sal es llamada la sal del pacto y simboliza el pacto de Dios o su compromiso eterno con su pueblo, cierto. O sea, la sal simboliza ese compromiso eterno que tiene Dios con su pueblo. ¿Y su pueblo con quién? Con el Señor. Compromiso que lleva al pueblo ¿a qué? A cumplir la palabra bíblica y por ende a ser parte de toda promesa que en ella está contenida. O sea,
La sal, ¿qué te está diciendo? ¿Qué es lo que simboliza la sal? Ese pacto con nuestro Padre. Y como la sal lo que hacía era preservar, ¿cierto? Preservar. ¿Qué es lo que se nos está mostrando? Que la sal, en este caso, lo que hace es que preserva, mantiene ese pacto que el Señor hizo con su pueblo, ¿cierto? Y junto con ese pacto, pues los compromisos que trae ese pacto. Y eso lo vamos a ver más adelante, por eso estamos hundiendo en algunos textos, pero vamos a ir profundizando poco a poco en la concepción de sal. También la sal evitaba la corrupción y preservaba la ofrenda. Como yo les decía, la sal ayuda a preservar la ofrenda. Fíjense lo que dice Ezequiel 43, del 23 al 25. Fíjense lo que dice aquí Ezequiel. Cuando acabes de espiar, ¿qué vas a hacer? Ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. ¿Y qué dice? Y los ofrecerás delante de Jehová. Y los sacerdotes echarán sal ¿sobre quién? Sobre ellos. ¿Sobre quién van a echar sal? Sobre la ofrenda, ¿cierto? Sobre el chivo expiatorio en este caso. Dice, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Entonces vemos que a la ofrenda, en este caso el animal que era sacrificado, se le echaba sal para evitar la corrupción, para que esa ofrenda se preservara para siempre. Te vamos a seguir viendo. Y ya con esto entendemos cuando nuestro Salvador dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, no sirve más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, si la sal pierde su función de preservar, en este caso la ofrenda, pues ya no sirve de nada, ¿cierto? O sea, nuestro Salvador está haciendo referencias a la función que cumplía la sal dentro de la ofrenda, ¿cierto? O sea, la sal, tú le echas la sal a la ofrenda, pero ¿para qué el Señor pedía eso? Para que la ofrenda se preservara, evitaba la corrupción en la ofrenda. Asimismo, o sea, si nosotros dejamos de ser sal, si dejamos de ser salados, entonces ¿cómo vamos a preservar ese pacto con nuestro Padre Eterno? Porque si ya perdemos esa sazón, entonces ya no servimos de nada. Porque ¿qué hace la sal? Preserva la ofrenda. En este caso, nosotros preservamos ¿qué? Ese pacto, porque la sal simboliza el pacto, la preservación del pacto con nuestro Señor. Y vamos a seguir viendo. Para el pueblo hebreo, un convenio de sal o contrato de sal era una práctica regular. Ojo, fíjense, era una práctica regular en los tiempos de nuestro Salvador estos contratos de sal. Mediante el uso de la sal se hacían pactos, convenios o contratos irrevocables. O sea, cuando en los tiempos de nuestro Salvador se hacía un pacto de sal, era un pacto que nunca podría ser anulado. Era irrevocable. Se dice que los hombres en aquellas épocas llevaban en sus cintos pequeñas bolsas que contenían sal. Cuando se hacía algún pacto, promesa, contrato o convenio, los hombres que participaban en dicho evento mezclaban la bolsa de sal que tenían con la sal de la bolsa del otro contraparte, o sea, de la otra persona. Esto servía para hacer recordar a los hombres que participaban en este evento que no podrían jamás recuperar su sal de la bolsa de la contraparte, simbolizando que este convenio nunca podría volverse atrás, por lo tanto era perpetuo. O sea, en ese momento cuando se iba a hacer un pacto, se tomaban las dos bolsas de sal. Entonces, se mezclaban las dos bolsas de sal, ¿cierto? Se unían como símbolo de que ese pacto, de que esa promesa, eso que ellos pactaron en ese momento, de ese contrato, no podría nunca ser irrevocable. Claro, porque tú nunca vas a poder sacar, después de haber mezclado tu sal con la de con la de la contraparte, tú nunca ibas a poder luego volver a sacar tu sal. Es imposible hacerlo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, se tomaba la sal como esa simbología de que esa promesa, ese pacto, tiene que preservarse para siempre. ¿Preservarse para qué? Para siempre. Ahora sigamos. Un ejemplo de ello lo encontramos en el segundo libro de Crónicas y veamos lo que dice. Fíjense. Segundo libro de Crónicas 13, versículo del 4 al 5. Dice, y se levantó Abías sobre el monte Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos? ¿Bajo qué? Bajo pacto de qué? De salsa, bajo un pacto perpetuo, bajo un pacto que no iba nunca a ser irrevocable.
O sea, lo que el Señor hizo con su pueblo Israel es algo irrevocable, es algo que no va a cambiar nunca, porque es un pacto de sal. Es un pacto que nunca va a cambiar, es un pacto perpetuo para siempre, amén. Para siempre. Nuestro Salvador hace mención a la sal cuando dice, aquí volvemos a leer el texto, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nuestro Salvador aquí le está diciendo a sus discípulos que ellos son los que deben preservar el pacto con nuestro Dios, ya que ellos son esa sal, y que a su vez, al ser ellos esa sal, también deben purificar al mundo a través de la palabra del Señor. Cuando nuestro Salvador le está diciendo, ustedes son la sal de esta tierra, le está diciendo, ustedes son aquellos que deben preservar ese pacto que yo he hecho con mi pueblo. Y no solamente deben preservarlo, sino así como esa sal, deben hacer que el mundo y los demás sean purificados a través de esa sal. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nuestro Salvador les está diciendo cuando habla de la sal, de que ellos son aquellos que deben preservar y mantener ese pacto con nuestro Dios. Ahora bien, continuemos. Pero ¿cuál pacto se debe preservar? ¿Y cómo se debe preservar? Esto es muy importante porque ya hemos venido hablando del pacto, de que debemos preservar, de que la sal hace referencia al pacto que el Señor hizo con su pueblo. Entonces ese pacto se debe preservar por obvias razones porque es un pacto de sal. Y ahora el Señor, nuestro Salvador, manda a sus discípulos a que ellos son la sal, o sea que ellos son aquellos que deben también preservar ese mismo pacto. Pero la gran pregunta que nos hacemos ahora, y bueno, ¿y a cuál pacto se refiere? ¿A cuál pacto se refiere? Vamos a ver. Antes de responder a estas preguntas, conozcamos la palabra pacto en hebreo, la cual es esta palabra. La palabra pacto en hebreo es la palabra berif. Berif, que significa pacto, alianza, concierto, un pacto. O sea, el pacto es una alianza en este caso entre Dios y su pueblo. En hebreo el pacto es una alianza entre Dios y su pueblo. Pero ¿cuál es ese pacto y con quién Dios hizo ese pacto? Amén. Vamos a ver en este caso Jeremías 31 del 30 al 37. Vamos a ver lo que dice Jeremías. Fíjense lo que dice Jeremías en este verso. Aquí vamos a ver el tema del pacto. Dice, he aquí vienen días, dice quién, dice Jehová, en los cuales ¿qué? Haré nuevo pacto. Nuevo pacto, dice el Señor. ¿Con quién? ¿Con quién el Señor va a hacer ese pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso queda a entender que si tú haces parte del nuevo pacto, tú debes ser o de la casa de Israel o de la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron ¿qué? Mi pacto. ¿Por qué ellos invalidaron su pacto? Ojo, aquí hay algo muy importante y lo voy a decir más adelante también. Y es que el problema no estuvo en el pacto que el Señor hizo con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. O sea, el problema no estuvo en el Señor ni en el pacto que él hace. El problema está en el hombre que invalida el pacto. ¿Y por qué el hombre, el pueblo del Señor en su momento invalidó ese pacto? Porque no cumplió su compromiso, el cual el Señor le había mandado en ese pacto. Ahora bien, la gran pregunta que nos debemos hacer es si ese pacto primero, ¿cierto?, está siendo invalidado por este nuevo pacto. O más bien, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que incluye este nuevo pacto? Y eso lo vamos a seguir viendo, Jeremías lo explica. Aunque fui yo un marido para ellos, dice yo, o sea, yo fui un marido fiel para ellos, pero ellos fueron los que fueron infieles a mí. Dice, pero este es el pacto, o sea, aquí empieza a hablar del nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál va a ser ese pacto? ¿Qué incluye ese pacto? ¿Qué incluye ese nuevo pacto? Ahí lo dice, 2 puntos. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Por pueblo. O sea, ¿qué es lo que incluye ese nuevo pacto, mis hermanos? Según Jeremías 31, del 31 al 37. De que ese pacto que va a traer de que el Señor ponga en nosotros su ley, sus mandamientos, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Pero para qué? Para que lo obedezcamos, ¿cierto? Porque pues el Señor no va a colocar mi ley
O sea, no va a colocar su ley en mi corazón y en mi mente, pues para que solamente estén ahí, no. Debe haber algún propósito y es para que los obedezca, obviamente. Dice el verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. O sea, nadie te va a tener que decir, oye, tienes que conocer al Señor. No. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos. Ojo, y aquí ya estamos viendo lo que trae ese nuevo pacto. ¿Qué va a traer también? Que va a perdonar nuestra ¿qué? Nuestra maldad, y no me acordaré más de qué, de su pecado. Claro, ¿quién cumple ese nuevo pacto? Nuestro Salvador, que por medio de él, nuestro Padre eterno perdona nuestra maldad. Pero ojo, no nos podemos quedar solamente con que el Señor perdona mi maldad, sino que también ¿qué incluye ese nuevo pacto? No solamente incluye que el Señor perdona mi maldad, sino que aparte de eso, como ya lo habíamos leído, va a poner sus mandamientos, su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que lo obedezcamos. O sea, aquí nos damos cuenta desde un comienzo, mis amados hermanos, para la gloria de nuestro Señor, que poco a poco hemos ido conociendo, de que el nuevo pacto, cierto, no nos excluye de la obediencia a los mandamientos. Al contrario, ¿por qué creen ustedes que el Señor por qué creen ustedes que el primer pacto fue invalidado? Porque el pueblo fue ¿qué? Fue desobediente a la palabra del Señor. Ahora, el Señor hace un nuevo pacto sobre mejores promesas. ¿Cuál es esa mejor promesa de la cual se habla? De que claro, de que ya Yeshua, Jesús, nuestro Salvador, paga por nuestros pecados. Paga por nuestros pecados, paga por nuestros delitos. Pero ojo, si el Señor paga por mis delitos y paga por mis pecados, la gran pregunta ¿es para que yo siga infringiendo la palabra del Señor? ¿Es para que yo siga pecando? No, al contrario. Si paga por mí y se entrega por mí, por mis pecados, ¿qué es lo que debo hacer yo? Obedecer ahora su palabra. Porque no voy a seguir en aquello por lo cual Él tuvo que morir por mí. Debo seguir en qué? En obediencia a su palabra. Pero ojo, lo importante es que obedecemos. ¿Por qué? Porque Él ya nos salvó. Mas no obedecemos para que nos salve, que es diferente. Pero Él dice que el Señor, este nuevo pacto trae que el Señor no se acordará más de nuestros pecados. Esto nos da a entender algo, mis hermanos, de que ciertamente nos esforzamos para su gloria y por amor a Él en obedecerle. Pero día a día vamos a fallar, día a día vamos a pecar. A veces pecamos sin darnos cuenta, ¿cierto? Pero aún así el Señor ya no se va a acordar de nuestros pecados, porque ya nuestros pecados fueron perdonados, ¿cierto? Amén. Y dice el verso 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice, si faltaran estas leyes delante de mí, ¿cuáles leyes? Las leyes de la luna, de las estrellas, las leyes del mar, las leyes del sol, ¿cierto? Delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pero como nunca ha faltado la luz de la noche, la luz del día, ¿cierto? Entonces, eso permanece. Dice, también la descendencia de Israel faltará. Y dice el verso 37, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, ojo, aquí está la condición que pone el Señor para que ese pacto no se dé, para que ese nuevo pacto no se dé. ¿Cuál es la condición? Oye, si tú puedes medir los cielos de arriba y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, ¿qué te está diciendo el Señor? Si tú eres capaz de medir todos los cielos arriba, su dimensión, y explorar abajo todos los fundamentos de la tierra, cuando pase eso, y solo entonces cuando eso pase, yo desecharé a mi pueblo Israel y a toda su descendencia. Pero como hasta el día de hoy eso no ha pasado y nunca va a pasar, entonces su pacto con su pueblo va a preservarse para siempre, porque es un pacto de sal. Es un pacto de sal, amén. El nuevo pacto del cual se habla es lo que conocemos como ¿qué? Como Nuevo Testamento. Como lo decía yo ahorita, anteriormente, el problema no fue del antiguo pacto, ya que Dios no hace nada imperfecto, ni mucho menos a medias.
Más bien el problema estuvo en el corazón del hombre, que con su pecado falló en su compromiso, o sea, en su pacto con Dios. Entonces ahora nuestro Padre Eterno hará un nuevo pacto. ¿Pero qué trae ese nuevo pacto? Como ya lo vimos. En el verso 23 dice que dará mi ley, o sea, su ley, en su mente y la escribirá en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjense. Este pacto fue con las dos casas de Israel, a fin de perdonarles sus pecados a través de nuestro Salvador y su sacrificio en el madero, con el fin de interiorizar los mandamientos del Señor a través de su Santo Espíritu. O sea, este nuevo pacto que incluye, mis hermanos, hombre, que si el pueblo anteriormente fue desobediente, ahora nosotros vamos a ser obedientes a los mandamientos, pero con la garantía de que de que ya Jesús, nuestro Salvador, pagó por todos nuestros pecados. Amén. Y esa es la seguridad y la garantía que tenemos, de que ya Él pagó por todos nuestros pecados. Fíjense que este pacto se hace con ¿quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero fíjense lo que dice nuestro Señor en Mateo 15:24. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a ¿quién? A las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel. O sea, nuestro Salvador viene a cumplir ese pacto que el Señor dice en Jeremías, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y el Señor dice que Él solamente iba a venir ¿por quién? Por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, por aquellos que hacen parte del pacto, de ese nuevo pacto. Amén. Entonces, ¿cómo se debe preservar ese pacto? O sea, ¿cómo se debe preservar ese pacto, cierto? Esa sal. Obedeciendo esa ley que el Señor coloca en nuestra mente y corazón. Que eso a través de ¿qué? De su Santo Espíritu, ¿cierto? Por eso es que dice el Señor en Juan 16:13, fíjense lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de ¿qué? De verdad, Él lo guiará ¿qué? A toda verdad. ¿Qué hace el Espíritu de nuestro Padre Eterno? ¿Qué hace su Santo Espíritu? Me guía a mí ¿a qué? A toda verdad. Dice, porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Saben qué es la verdad? Porque si el Espíritu Santo me guía a toda verdad, la gran pregunta es ¿qué es la verdad? Vamos a ver qué es la verdad y cuál es la verdad. Salmo 119, verso 86 nos da la respuesta. Todos tus mandamientos son ¿qué? Son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Para David, ¿qué es la verdad? Todos los mandamientos. Dice, todos tus mandamientos son verdad. Recuerden, mi hermano, para yo poder definir qué es la verdad en el siglo I, yo no puedo irme a un texto que fue escrito después del siglo I. No, tengo que irme a los textos que ya fueron escritos antes del siglo I para ver cuál era el fundamento de ellos para decir esta es la verdad. ¿Y cuál era el fundamento de ellos? Decir que todos los mandamientos del Señor que ya estaban escritos son la que son la verdad. O sea, en pocas palabras, mis hermanos, ¿qué nos está mostrando esto? Que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo nos guía a los mandamientos. Nos guía a la obediencia a esos mandamientos que ya fueron dados. Amén. Nos guía a eso. Y a eso nos debe guiar. Y pues gloria al Señor por eso, porque Él poco a poco nos va mostrando qué es lo que debemos obedecer y todo lo demás. Pero hasta donde el Señor nos ha mostrado, hasta ahí obedezcamos. Y si nos está inquietando por algo, pues por algo será. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estudiarlo, conocerlo más y ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Pero que nunca dudemos que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que debe hacer en nuestra vida? Guiarnos a toda verdad. Guiarnos a toda verdad. Amén. Guiarnos a lo que es la obediencia a los mandamientos. Ahora, ya entendimos la concepción de sal, ¿cierto? Que lo que hace es preservar el pacto. Entonces, nuestro Salvador lo que nos entiende es que nosotros debemos preservar ese pacto. O sea, ¿y ese pacto cómo se preserva? Pues a través de la obediencia a los ¿qué? A los mandamientos. O sea, nosotros a través de la obediencia a los mandamientos tenemos que preservar ese pacto. Obviamente en la confianza en nuestro Salvador, cierto, que ya pagó por nuestros pecados, pero que debemos ser sal, debemos sazonar esta tierra que necesita de la palabra de nuestro Señor. Amén. Pero ahora bien, veamos cuál era la concepción de la luz en el siglo I. Y por qué nuestro Salvador dice que somos la luz de la tierra. Vamos a ver eso. Primeramente veamos la palabra luz en hebreo y su significado. Palabra que aparece desde Génesis 1:3. Imagínense, desde Génesis capítulo 1 verso 3 ya vemos la palabra luz.
O sea, que debemos entenderla desde ese contexto, desde el contexto hebreo, no desde otro contexto. Y fíjense lo que es. La palabra luz en hebreo es la palabra or, que significa luz, mañana, lumbre, iluminación, luminaria, etcétera. Pero es la palabra or, ahí está escrita en hebreo, es esa palabra. Esa es la palabra luz en hebreo. Tenemos que tener algo claro, y es que para los discípulos del Señor ya era claro este concepto de luz, ya que, como vemos, ninguno le pregunta, Señor, ¿y qué es la luz? O sea, es muy importante esto porque quizás nosotros a veces pensamos que el problema era con ellos. No, el problema no era con ellos. Ellos la tenían clara en todos los sentidos, todos los conceptos, entendían perfectamente todo lo que nuestro Salvador decía. El problema somos muchas veces nosotros que a veces no entendemos muy bien, pero el problema ellos no lo tenían. Quizás nosotros a veces en la interpretación sí podemos tener problemas. Claro, somos seres humanos, nos equivocamos, estamos en el siglo XXI, estamos estudiando 20 siglos atrás. O sea, es difícil y claro que vamos a tener ese margen de error. Pero la idea es tratar de ir, de ondear más y ver qué era lo que ellos pensaban cuando nuestro Salvador le decía, ustedes son la luz del mundo. Sí, ellos lo tenían clara, pero qué era lo que se les pasaba por su mente. Y para poder entender lo que a ellos se les pasaba por su mente, ¿yo qué es lo que debo hacer? Entender qué era lo que ellos tenían a la mano para poder decir, esto es la luz. Sí me voy a entender. Es eso, es la forma. Es entender lo que ellos tenían. Cuál era su ayuda para poder entender el significado de luz. Y a partir de ahí nosotros también poderlo entender. Dice, siempre ha sido un tema amplio definir luz en Génesis 1:3, pero yo, en este caso, considero que será el resto de la escritura quien nos dará la definición de lo que nuestro Padre Eterno quiso decir con el término luz desde un comienzo. Amén. Veamos algunos textos bíblicos que nos definen lo que es la luz desde el hebreo. Vamos a ver. Aquí junto con todos estos textos que vamos a ver ahora, vamos a ver realmente cuál era la concepción de luz del siglo I. Pero antes de ver los textos bíblicos debemos tener claro que el entendimiento de las palabras que ellos usaron vinieron de las escrituras que ellos ya tenían, que era lo que yo les decía. Por lo tanto, para definir lo que es la luz no podemos usar ningún texto que haya sido escrito después de ese momento, sino que debe ser única y exclusivamente de los textos que ellos ya tenían, y esos son. Vamos a ver los siguientes textos. Y es muy importante esto, dentro de la hermenéutica quizás se nos puede pasar, y es normal. A mí muchas veces me ha pasado. Hombre, sí, yo estoy interpretando un tiempo en la historia, en este caso, hablando de un tiempo en la historia, en este caso el siglo I. Yo no, para yo poder entender el siglo I, yo no puedo irme al siglo III. Porque entonces no estoy entendiendo el siglo I, estoy entendiendo más bien el siglo I, pero desde la percepción que la gente tenía en el siglo III. Y no es correcto. Entonces, ¿yo qué debo hacer para poder entender el siglo I? Debo irme a lo que era antes del siglo I, qué era lo que se tenía antes del siglo I, para poder ya llegar a entender el siglo I. ¿Sí entienden? Y esa es la dinámica. Entender lo que estaba antes, para que cuando lleguemos al siglo I, donde nuestro Salvador se sitúa, ya entender el siglo I. Pero no que voy a ir de adelante para después regresarme, no, es ir atrás para ir avanzando poco a poco e ir entendiendo el significado de las palabras desde el hebreo. Amén. Entonces vamos a ver los textos. Salmo 119:5. No voy a en este caso a ondear en cada texto, simplemente los vamos a leer y al final yo sé que ustedes mismos se darán la respuesta de lo que para ustedes puede ser es la luz en hebreo, cómo se veía la luz en hebreo. Y simplemente vamos a leer los textos y ustedes se van a dar cuenta, porque así me pasó a mí. Entonces vamos a leer Salmo 119, verso 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a quién? A mi camino. ¿Cuál es la lámpara? Tu palabra. ¿Y lumbrera qué? Mi camino. Ahí, nada más. Solamente lo vamos a leer y nos vamos a detener ahí y ahí vamos a empezar a ver cuál es la luz como tal. La exposición de tus palabras que alumbra, hace entender a los simples. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es que es lámpara y la enseñanza es que es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es la lámpara y la enseñanza es la luz.
a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cualquier cosa fuera de la ley y el testimonio, cierto, en este caso no será aceptado. Isaías 51:4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia, ¿para qué? Para luz de los ¿qué? De los pueblos. A ver, la ley y la justicia son luz, ¿para quién? Para los pueblos. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz, cierto, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Oseas 6:5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como ¿qué? Como luz que sale. Ahora bien, entonces ahora que acabamos de leer los textos anteriormente citados, hagámonos nuevamente la pregunta: ¿qué es la luz desde la concepción hebrea del siglo I? ¿Qué es la luz? Vamos a ver, quizás lastimosamente aquí no estamos desde digamos, de manera, en este caso presencial, donde muchos pueden dar respuesta enseguida de lo que para ellos es la luz con base a los textos que hemos leído, y que son textos que ya fueron escritos, son textos que ya nuestro Salvador y los discípulos tenían a la mano para definir lo que es la luz. Pero entonces, como no estamos en esa dinámica de la presencialidad en la cual quizás pueden existir muchas opiniones, la gente va opinando, uno va enseguida, digamos, dando respuestas. Entonces, como no estamos en esa dinámica, daré la respuesta, obviamente. Y en este caso sabemos, como lo hemos visto, la luz es la que es la misma palabra del Señor. Dice Isaías 51:4, de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. O sea, los mandamientos, la palabra del Señor es la luz. Como le dice Salmo, lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra, y lumbrera mi camino. Claro, tu palabra, la palabra del Señor, alumbra mi camino, porque es esa luz que me alumbra. Ahora bien, tú no puedes interpretar, en este caso nosotros no podemos interpretar la palabra cuando ahí dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Ese término palabra, yo lo tengo que interpretar desde el momento en el cual David lo dijo y cuál era la palabra para David. ¿Y cuál era la palabra para David? Pues lo que él solamente tenía en ese momento. ¿Y qué era lo que David tenía en ese momento? Pues lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. O sea, para David eso era lámpara a sus pies, porque alumbraba su camino. Que así como los otros textos que vimos. Fíjense, hay que hacer, Isaías 5:20 que dice, que hacen de la luz tinieblas. O sea, que hacen de la palabra del Señor sus mandamientos como algo malo. Dice, hay de aquellos que a la luz, o sea, que a la palabra la hacen ver como si fuese tiniebla. Y hay de aquellos que de las tinieblas, de aquello que no viene de la palabra del Señor, llaman luz. Hay de aquellos, por eso es que él dice, hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Es lo mismo, está diciendo lo mismo, solo que en otras palabras. Hay de aquellos que aquello que es palabra del Señor lo tratan como si no fuese palabra del Señor. Y hay de aquellos que a lo que no es palabra del Señor le llaman como si fuese palabra del Señor. Esa es la mentalidad de ellos. Entonces, ya con esto, si se dan cuenta, vamos a seguir viendo. Para el hebreo del siglo I, en este caso, nuestro Salvador y sus discípulos, la luz es la misma palabra de Dios. Y esa palabra para ellos es lo que tú y yo conocemos como Antiguo Testamento. Sí, porque no tenían más cosas, no tenían otra cosa. Y eso es muy importante entenderlo. Y hacer una buena hermenéutica. La hermenéutica implica eso. O sea, entender qué era lo que ellos tenían. Y a partir de allí dar interpretaciones, o sea, ondear más en el tema. Entonces, cuando nuestro Salvador dice, vosotros sois la luz del mundo, es como si estuviesen diciendo, ustedes son y deben ser la palabra de Dios en este mundo. Amén. ¿Y cómo yo llego a manifestar la palabra, o sea, la luz en este mundo? ¿Cómo creen ustedes que yo puedo llegar a manifestar la luz, que es la misma palabra de Dios en este mundo? Obedeciendo todo lo que en la palabra está escrito. Y cuando es todo, ya que la suma de toda su palabra es verdad. Eso lo dice Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad.
y eterno es todo tu juicio de tu justicia. O sea, la suma de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es verdad. Nada se puede contradecir, nada se puede quitar, nada se puede en nada. Todo es verdad. Todo es verdad. Y la suma de todo eso es verdad. Y para yo poder manifestar la luz, que es la palabra del Señor, yo debo obedecer toda esa verdad. Porque todo es verdad. ¿Y por qué todo es verdad? Porque todo viene de parte de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Amén. Juan en su evangelio dice algo muy clave y es lo siguiente. Vamos a ver a Juan. Y esta es la condenación, que la luz, que es la luz, la palabra, vino al mundo. Y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas, amaron más el pecado que la palabra, porque sus obras eran malas. ¿Cuál era la condenación? Que la luz, o sea, nuestro Salvador, quien es la misma palabra de Dios, vino al mundo. Pero los hombres amaron más el pecado que la palabra de Dios. Hermano, tenemos que amar la palabra del Señor. Esa es la luz. Amar su palabra, obedecerla, obedecer sus mandatos. Esa es la palabra. El hombre siempre se ha rebelado en contra de los mandamientos de Dios. Es por eso que rebelarse en contra de los mandamientos es rebelarse en contra del Mesías, quien es la misma palabra de Dios. O sea, si tú dices que, en este caso nosotros, quizás muchas veces hemos podido pensar de que el Mesías y los mandamientos son dos cosas distintas. No, es que es lo mismo. Porque el Mesías es la luz del mundo. ¿Y qué es la luz? La palabra. ¿Y cuál palabra? Pues la misma palabra del Padre. Porque Yeshua, Jesús, nuestro Salvador, es la palabra hecha ¿qué? Hecha carne. O sea, es la misma palabra. Si nuestro Salvador es la misma palabra del Padre, pero hecha carne, ¿será que nuestro Salvador va a hablar de algo diferente? Yo me pregunto. No, cierto, va a hablar de lo que ya nuestro Salvador, de lo que ya nuestro Señor ha dicho. No hablar de algo diferente. No es algo diferente. Es lo que ya está. Porque Él es la misma palabra. No se pueden contradecir. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo para la gloria de nuestro Señor. Y nuestro Salvador sigue diciendo en Mateo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Nuestro Salvador en ese momento está tomando como ejemplificación a las congregaciones de su momento, ya que en el siglo I todas las congregaciones se construían en la parte más alta de la ciudad, a fin de que ese lugar donde se compartía la palabra del Señor fuese como una luz para todo el pueblo. Claro, el Señor sabía, como lo dije, allí utiliza como ejemplificación las congregaciones. Porque las congregaciones se acostumbraban a poner en la parte más alta de la ciudad para que fueran como esa luz al pueblo. Claro, como la palabra del Señor es esa luz. Entonces dicen, al colocarlo en lo más alto de la ciudad, estamos simbolizando de que la palabra del Señor debe ser esa luz para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Es por eso que personalmente para mí el hecho de que hoy nosotros veamos como quizás muchas iglesias están construidas en lo más alto de la ciudad. En este caso nosotros tenemos la popa, ahí está la iglesia, cierto, que está construida en la parte más alta de la ciudad. O sea, el hecho de que está allá es una costumbre netamente hebrea, completamente hebrea. ¿Por qué? Porque para ellos el colocar en el lugar donde se compartía la palabra del Señor, que la palabra es esa luz como tal, para ellos colocar ese lugar allá arriba en lo más alto de la ciudad es que fuese esa palabra quien alumbrara toda la ciudad, para que toda la ciudad sea guiada a través de ¿qué? De esa luz, de esa palabra. Amén. Eso viene de una costumbre netamente hebrea, es una costumbre hebrea del siglo I. Y hasta hoy vemos que se mantiene, en cierta medida se mantiene. Entonces, eso es, digamos, algo para tenerlo en cuenta. En esos últimos versos en los que nuestro Salvador habla de la luz, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero esto lo responderemos en el siguiente punto. Vamos a ver el siguiente punto. ¿A qué hacía referencia a nuestro Salvador cuando dice para que vean vuestras buenas obras? ¿A qué buenas obras se refería? ¿A qué buenas obras creen ustedes que se refería a nuestro Salvador cuando dice esto? Vamos a ver.
Como ya se mencionó anteriormente, estas buenas obras debemos definirlas en base a lo que en ese momento nuestro Salvador y sus discípulos tenían. Lo que es lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento, que es mal llamado Antiguo Testamento porque no sé, en hebreo no es llamado Antiguo Testamento, como ya lo he dicho, es llamado Tanat, amén. Entonces sigamos viendo. Quizás dentro de nuestra concepción el hacer buenas obras solamente hace referencia a hacer obras de caridad para con el prójimo, pero dentro de la mentalidad de nuestro Salvador y sus discípulos no era así. No era así, o sea, cuando se habla de las buenas obras no se refiere solamente a eso, hay que ver a lo que se refiere. Para ellos esas buenas obras se resumían en solo una cosa, y era obedecer los mandamientos que el Señor le había dado a su pueblo desde el comienzo de las cosas, ya que esas buenas obras están directamente ligadas a la luz, que es la misma palabra de Dios. Claro, dice, cuando nuestro Salvador dice que para que lo vean a través de sus buenas obras, ¿para qué están ligadas esas buenas obras? Pues a la luz. ¿Y qué es la luz? La palabra del Señor. A eso están ligadas las buenas obras. Ellos nunca pensaron en nuevos mandamientos o nuevos libros, sino que sabían que lo que tenían a la mano es y seguirá siendo palabra de Dios, la cual no se puede cuestionar, sino obedecer para la gloria y la honra de su nombre. O sea, ellos decían, esto que está aquí es palabra del Señor, hay que obedecerlo porque es palabra del Señor. No lo cuestionaban, de que si sí, de que si no, de que si hay que hacerlo, no hay que hacerlo. No, es palabra del Señor, hay que hacerlo. Es palabra, y así lo veían. Y esas son las buenas obras, el obedecer la palabra del Señor, sus mandamientos. Jeremías 4:22, fíjense lo que dice: porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero pero hacer el bien no saben. ¿Qué es hacer el bien? Obedecer la palabra del Señor. O sea, no saben obedecer mi palabra, son torpes, no son inteligentes, son unos necios, no me conocen, y si no me conocen pues no me obedecen. Entonces mi pueblo no está haciendo el bien, no está haciendo esas buenas obras, o sea, no me está obedeciendo. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Salmo 37:27: apártate del mal y haz el ¿qué? El bien, y tendrás morada, o sea, deleite para siempre. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es apartarme del mal? Pues apartarme del pecado. ¿Y qué es hacer el bien? Lo contrario a cometer pecado. ¿Y qué es eso? Pues obedecer la palabra del Señor. Fíjense lo que dice Salmo 119, verso 143, dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi ¿qué? Mi delicia. Claro, si cuando yo hago el bien tengo morada, o sea, tengo un deleite, al obedecer los mandamientos, ¿qué tengo? Tengo delicia. David decía que los mandamientos del Señor han sido su delicia, amén. Entonces nos damos cuenta que hacer el bien, o sea, esas buenas obras, se refieren a la misma obediencia a la palabra del Señor, amén. Y fíjense, tenemos que hacer el bien y hacer esas buenas obras no es más que obedecer los mandamientos de Dios, a eso se refiere. Entonces fíjense, ya estamos entendiendo y ya hemos entendido la construcción de sal y de luz en el siglo I, la cual son muy muy importantes. Ahora vamos a ver y vamos a terminar en estos versos el día de hoy. Los versos del 17 al 20, del 17 al 20. Que aquí también vamos a ver muchas cosas nuevas que quizás antes no habíamos visto, pero para la gloria del Señor pues lo vamos a hacer. Entonces vamos a ver, fíjense lo que dice los versos del 17 al 20. Quiero que me acompañen primeramente en la Biblia Nueva Versión Internacional. Y luego lo leeremos en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Entonces vamos a ver lo que dice aquí en esta versión. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles ¿qué? Cumplimiento. Eso es un texto bueno para interpretar y con muchas cosas también por aprender. Ojo, no creyendo yo tener la verdad absoluta, ni mucho menos creyendo que lo que voy a decir con base a ese texto, digamos, lo es todo. No, para nada, mis hermanos, para nada, porque como lo he repetido en múltiples ocasiones, estamos para aprender entre todos como hermanos estamos para aprender, y yo voy a seguir aprendiendo de ustedes, siempre vamos a seguir aprendiendo el uno del otro, porque si no fuese así, entonces para qué estamos en esta tierra, entonces para qué nos congregamos, entonces para qué leemos la palabra, ya no habría necesidad de eso. Pero
Pero sí, obviamente uno se dedica a estudiar, uno se dedica a profundizar, pero más allá de eso seguimos siendo seres humanos, que nos equivocamos, que le fallamos al Padre, que, que no somos obedientes, que nos cuesta obedecer su palabra. Pero que lo que vamos aprendiendo poquito a poco, con humildad, con amor, lo vamos poniendo en práctica en nuestra vida. Lo cual es lo que el Señor quiere al final. Entonces dice el verso 18, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Ya hemos entendido en lo que significa la expresión el reino de los cielos, ¿cierto? Porque el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. O sea, si tú enseñas a los demás los mandamientos y tú los practicas, tú serás grande ¿en dónde? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. O sea, si tu justicia no es mayor a la de los fariseos y los maestros de la ley, no vas a heredar el reino de los cielos. Lo dice el Señor en su palabra. No lo estoy diciendo yo. Lo dice el Padre en su palabra. Pero todo esto lo vamos a interpretar, lo vamos a ir conociendo poquito a poco, con cosas que seguramente vamos a seguir conociendo, vamos a seguir interpretando, digamos, profundizando en ellas. Y les aseguro, mis hermanos, el día de mañana nosotros volvemos a leer este texto nuevamente y vamos a aprender cosas nuevas y vamos a sacar cosas nuevas, porque eso es la palabra del Señor. Es como ese pozo que vamos a acabar y seguiremos encontrando riquezas en su palabra. Así es, porque su palabra es un tesoro lleno de riquezas inagotables para todo su pueblo. Amén. Biblia K2 Israelita Mesiánica. La vamos a leer ahora en la versión que se traduce del hebreo al español. Dice: no piensen que he venido a abolir la Torá. Fíjense que aquí ya no usa la palabra ley, utiliza la palabra Torá. O los profetas. He venido no a abolir, sino a ¿qué? A completar. A completar. Sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde, ni una cos pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot, que es misbot en hebreo, de estos mandamientos, y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca, o sea, si yo obedezco los mandamientos y enseño a otros, será llamado grande en el reino de Yahweh. Porque les digo que si su justicia no es mucho mayor a la de los maestros de la Torá y los perushim, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Amén. Vamos a ver las preguntas que hacemos a estos textos. ¿A qué ley se refiere nuestro Salvador cuando dice no penséis que he venido a abrogar la ley? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué significa que nuestro Salvador vino a cumplir la ley y los profetas? ¿Qué significa eso? Dice, yo vine a cumplir la ley y los profetas. Vamos a ver eso, qué significa dentro del siglo I, dentro de la concepción del siglo I. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que realmente quiso decir nuestro Salvador cuando dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido? ¿Qué fue lo que quiso decir en esa parte? Y por último, ¿qué quiso decir nuestro Salvador cuando dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Son 4 preguntas importantísimas, fundamentales. Recuerden algo, mis hermanos, que les dije en la introducción de este capítulo 5, que de hecho fue el domingo pasado. Les dije algo muy importante, y es que este capítulo 5 se trata de algo fundamental, que nos va a ayudar en el resto del estudio, así como nos ha ayudado todo lo que hemos conocido hasta ahora, para la gloria de nuestro Señor. Y es que este capítulo se basa en algo, y en conocer la doctrina de nuestro Salvador. ¿Cómo así la doctrina? ¿Cierto? Conocer lo que nuestro Salvador pensaba acerca de la palabra del Señor, de la Torá. ¿Qué era lo que él pensaba? ¿Cómo él la interpretaba? Es por eso que, les soy sincero, yo esperaba hoy tocarlo, no hasta el verso 20, yo esperaba tocarlo hoy hasta el verso 26. Esa era mi idea, hoy hasta el verso 26. Esa era mi idea,
ya lo había planeado así, pero veía que hasta el verso 20 había tanta información, muchísima información, que yo decía, el hacerlo así implicaría alargarse más en la enseñanza. Y también implicaría algo, quizás soltar todo así como que tan rápido, como dice uno acá en Cartagena, la correndilla. O sea, todo haciéndolo corriendo. Y no es la idea, como se ha dicho, esa no es la idea del estudio. La idea es que poquito a poco vayamos conociendo, vayamos dirigiendo la información, analizándola, estudiándola y preguntando también. Porque eso es estudiar la palabra. Fíjense que a través de preguntas llegamos a respuestas que no queremos decir que sean 100% ciertas, pero que lo hacemos para la gloria de nuestro Señor. Y que si estamos mal, el Señor nos corregirá en su momento a través de cualquier hermano. Amén. Pero entonces, si se dan cuenta, fíjense, como se trata de un capítulo que nos muestra la doctrina de nuestro Salvador, o sea, lo que Él pensaba acerca de la palabra y cómo Él la interpretaba, requiere de mucho cuidado. De mucho estudio, así como nos ha tocado en todos los capítulos que hemos estudiado hasta ahora, pero este en especial, porque se trata, como lo dice uno, de la doctrina de nuestro Salvador, o sea, lo que Él pensaba acerca de la palabra. Y por eso es que no quise tomarlo hasta el verso 26, porque hasta aquí ya veía mucha información. Si se dan cuenta, hasta aquí nos ha tomado una hora prácticamente el estudio. Y la idea es que estas enseñanzas duren 1 hora y media, entonces pues no es la idea tampoco alargarse, y la idea es siempre respetar el tiempo también de ustedes que le dedican para la gloria del Señor a escuchar la enseñanza. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, me lleva a que, solamente hoy hasta el verso 20. Esperando con la ayuda del Padre Eterno, ya para el próximo domingo, terminar este capítulo 5. Con la gloria de nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a responder cada una de estas preguntas para la gloria de nuestro Padre. Y pues, obviamente, como siempre lo digo y siempre lo repetiré, con todo el derecho a estar equivocado, con todo el derecho a equivocarme, con todo el derecho a que me falte algo, con todo ese derecho, pero siempre, claro, con la dedicación de estudiar, de conocer más al Señor. Amén. Entonces vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en estos versos, y pues responder estas preguntas para su gloria y su honra. Entonces vamos a ver. Primero, ¿a qué ley se refiere nuestro Salvador cuando dice: no penséis que he venido para abrogar la ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley el Señor no vino a abrogar? Vamos a ver. La palabra abrogar puede ser traducida como, vamos a ver, anular, derogar, retirar, suprimir o quitar. O sea, en otras palabras, el Señor dice: yo no he venido ni a anular, ni a derogar, ni a retirar, ni a suprimir, ni mucho menos a quitar la ley. O sea, ni se les pase por su mente tal cosa, porque no he venido a eso. Ahora bien, dentro de la terminología hebrea del siglo I, nuestro Salvador está diciendo: no penséis que he venido a malinterpretar la Torá. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a analizar más adelante porque yo digo en este caso que es como si nuestro Salvador estuviese diciendo: no he venido a malinterpretar la Torá. Eso lo vamos a ver más adelante ahorita. Entonces fíjense, continuemos. Como nos hemos dado cuenta, la palabra ley en las traducciones hebreas es puesta como Torá. Pero ¿qué significa Torá y qué la compone? Si se dan cuenta, en las traducciones hebreas no dice ley, dice Torá, ¿cierto? Porque ese es el término hebreo. La gran pregunta es: ¿qué significa Torá y qué compone la Torá? ¿Qué la compone? Vamos a ver, ¿qué significa Torá? La Torá significa instrucciones de Dios para con su pueblo. La raíz de la palabra Torá es yará. Esa es la raíz de la palabra Torá, que significa disparar o dar al blanco. O sea, cuando tú dices estoy obedeciendo a la Torá, es darle al blanco. Cuando alguien le dispara al blanco, trata de dirigir la flecha. Y así el significado de la raíz de la palabra Torá es la correcta dirección. O sea, la palabra Torá significa instrucción. Por eso es que no es la correcta traducción de traducirla como ley, porque no es una ley, son instrucciones de nuestro Creador para con su pueblo. Son instrucciones. O sea, imagínate que tu Creador te ha dado unas instrucciones para que te vaya bien en la vida. La gran pregunta es: ¿tú ves eso como algo bueno o como algo malo? Como algo bueno, ¿cierto?
Porque es tu creador, tu salvador quien te está instruyendo para que te vaya bien en la vida. O sea que no es algo malo, es algo bueno, ¿cierto? Y como lo dije ahorita, la palabra Torah significa dar al blanco, dar en el blanco, o sea, dar en el puntico, ahí donde debías darle, ahí. Eso es Torah. Un dato interesante es que la raíz hebrea para pecado es errar al blanco. ¿Qué significa pecado en hebreo? Errar al blanco. ¿Y qué significa Torah? Dar en el blanco. Gracias a Dios que nuestro Salvador dio en el blanco siempre. Ya nosotros también queremos dar en el blanco, no para ser salvos, sino porque ya Él nos salvó. Amén. O sea, el obedecer la Torah, el obedecer los mandamientos del Señor, es dar en el blanco. ¿Y qué es pecar? Es fallar al blanco, es no darle al blanco, es errar al blanco. O sea, cuando tú pecas, tú no obedeces la Torah. Pero cuando obedeces la Torah, no pecas. Porque ¿qué es la Torah? Los mandamientos del Señor, ¿cierto? Eso es Torah. Instrucción. Cuando obedezco la Torah, cuando obedezco las instrucciones de Dios, doy en el blanco. Pero cuando no la obedezco, peco. Entonces no le doy al blanco. Si se dan cuenta lo interesante del hebreo. Lo bonito de ir conociendo poquito a poco el hebreo. De ir profundizando en él. Y con la tranquilidad, mis hermanos. Yo siempre digo, nosotros vamos hundiendo en la palabra, pero con una tranquilidad. ¿Cuál es la tranquilidad? De que nuestra salvación ya está segura en quién, en Jesús, en Yeshua, nuestro Salvador, ¿cierto? Amén, gloria al Señor por eso. Entonces vamos a ver ahorita qué compone a la Torah. O sea, qué es lo que está compuesto en la Torah, qué la compone. La Torah está compuesta principalmente por los primeros 5 de la escritura, que son Bereshit, que es Génesis, solo que así se dice en hebreo, Shemot, que es Éxodo, Vayikra, que es Levítico, Bat-Mibar, que es Números, y Devarim, que es Deuteronomio. Ahí están los nombres en hebreos y en español. Entonces la Torah, lo que nosotros conocemos como Torah, que para nosotros no es Torah, para nosotros fue traducido como Penta, que es Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la escritura. La Torah está compuesta por los primeros 5 libros de la escritura, porque en esos primeros 5 libros de la escritura encontramos todas las instrucciones que el Señor le da a su pueblo. Ahora nosotros podemos ver, no, pero es que Levítico, esas instrucciones que están en Levítico, es que no se trata de decir es que eso ya no hay que cumplirlo, eso ya no hay que obedecerlo. Ahora bien, o sea, yo siempre he dicho, hermano, si usted considera que eso no hay que obedecerlo ya, pues está bien porque con eso no se pelea, porque el Señor a cada quien le va colocando en su corazón lo que hay que obedecer y lo que no hay que obedecer, ¿cierto? Pero es que se trata de ver cómo esos mandamientos yo los puedo aplicar hoy a mi vida. ¿Por qué? Porque son instrucciones de Dios. Ya vemos que no se trata de una ley. Se trata de instrucciones de Dios para con su pueblo. No desechemos la palabra del Señor. No la veamos en poco. ¿Por qué tenemos que ver en poco Levítico? ¿Por qué tenemos que ver en poco Deuteronomio, Números, Éxodo? ¿Por qué ver en poco esos libros? Preguntémonos y pidámosle perdón al Señor si en algún momento lo hemos visto en poco, mis hermanos, y en eso me incluyo. Porque por mucho tiempo nosotros veíamos esos libros en poco. Como que eso para qué, eso ya no hay que leerlo. Como que eso no es para mí. Lo veíamos en poco, ¿cierto? O sea, veíamos palabra del Señor en poco. Veíamos sus instrucciones en poco. Amén. Espero que el Señor nos ayude a cada día a verle, o sea, deleitarnos en sus instrucciones. Que es lo que Él quiere, mis hermanos. Entonces sigamos. Es importante conocer bien el significado de Torah, puesto que se ha traducido generalmente en nuestras versiones bíblicas como ley, lo cual lleva a malas interpretaciones. La traducción de la palabra Torah como ley en las Biblias cristianas muchas veces viene de la Septuaginta, donde se usaron las siguientes palabras griegas para traducir la palabra hebrea Torah. O sea, a partir de la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, a partir del griego, de ahí, de esa Septuaginta, se empezó a traducir ¿a qué? Al español. Fíjense, las palabras que se utilizaron en el griego para poder traducir la palabra hebrea Torah fueron nomos. La palabra nomos es ley o regla. Nominos, que significa de acuerdo con la ley. Entole, que significa mandar, mandamiento, una orden. Prostatma, que significa una orden, un mandamiento, un mandato, un requerimiento. Entonces se dan cuenta que la concepción cambia, porque para mí no es lo mismo, yo sé que para muchos de nosotros no es lo mismo que te digan
Tu padre te está dando una ley a que te digan tu padre te está instruyendo. No es lo mismo, ¿cierto? No lo vemos igual. La concepción cambia. Y claro, porque los mandamientos no lo podemos ver como leyes impositivas de nuestro Padre, lo debemos ver como instrucciones de nuestro Padre para que nos vaya bien en la vida. El legado que nos ha dejado la Septuaginta es del hebreo Torah, al griego pasó a ser nomos, y al español pasó a ser ¿qué? Ley. Sin embargo, el legado correcto es hebreo Torah, y en el español, ¿cómo debería ser llamado? Instrucción. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es importante estudiar la palabra desde el hebreo. Del hebreo al español, no del hebreo, después al griego y después al español. Porque ahí, en ese lapso de traducción, ahí hay muchos cambios. Ahora bien, fíjense, algo muy interesante. La Torah es, ¿qué es la Torah? La Torah es camino. Fíjense lo que dice Salmo 119, verso 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de ¿quién? De Jehová. Claro, porque la ley de Jehová, sus instrucciones me guían por el camino correcto. Amén. La Torah es verdad también. Salmo 119, verso 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos, o sea, todas tus instrucciones son ¿qué? Son verdad. Y la Torah es vida. Proverbios 4:4. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis ¿qué? Mis razones. Guarda mis mandamientos y ¿qué? Y vivirá. Entonces vemos que las instrucciones del Señor es el camino correcto, es la verdad y es vida para nosotros. Y vemos que nuestro Salvador se define como el camino, la verdad y la vida. Eso lo vemos fíjate que nuestro Salvador se define a él mismo como la Torá, pero hecha carne. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, en pocas palabras, nuestro Salvador ahí puede haber dicho: yo soy la Torá. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la palabra de Dios hecha carne. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la Torá. Por eso es que ir en contra de los mandamientos, ir en contra de la Torá es ir en contra del Mesías. Porque el Mesías es la Torá. El Mesías es la instrucción de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Eso es Él. Ir en contra del Mesías es ir en contra de los mandamientos. Ir en contra del Mesías es ir en contra también de las instrucciones de nuestro Padre Eterno. Y eso lo estamos viendo a través de la palabra. Y yo lo digo porque es lo que el Señor me ha mostrado a través de su palabra. Pero mi hermano, si usted considera que es algo diferente, no se preocupe, está bien. El Señor en su momento nos mostrará si estamos bien o estamos errados. El Señor lo hará. Pero lo importante es que nos dediquemos a estudiar, nos dediquemos a conocer la palabra y con su ayuda podamos cada día irle agradando. Pero es lo que el Señor me ha mostrado a través de su santa y bendita Escritura. Y que me perdone Él si estoy equivocado, Pero que Él conoce nuestro corazón, ¿cierto? Él conoce nuestro corazón. Hay veces que muchas veces estudiamos la palabra del Señor no para conocerlo, sino para defender lo que ya yo creo de la palabra. Es diferente, ¿cierto? Es diferente. Porque ya vengo con un adoctrinamiento de que ya yo no voy a conocer al Señor. Más bien yo quiero afirmar lo que ya yo conozco de Él. Y eso es un peligro, porque me condiciono a no conocer, sino que digo, ya lo que sé, eso es todo y listo, ahí se quedó. Entonces ya no estoy estudiando al Señor. Más bien estoy buscando afirmar lo que ya yo conozco de Él, o lo que digo conocer de Él. Y eso es un problema. Por eso no es fácil desaprender para volver a aprender. No es fácil. Pero eso solo lo puede hacer quien es el Señor. El Señor. Y aquí, como siempre lo recalcaré, nadie se puede exaltar o vanagloriar porque dicen: no, es que yo sí obedezco los mandamientos y tú no obedeces los mandamientos. Mano, el que haga eso está malo. Y el que lo diga está mal. Está mal. Está mal completamente. ¿Saben por qué? Porque independientemente de que obedezcamos los mandamientos y que consideremos que hay que obedecerlo o no, nuestra salvación sigue estando en Jesús, nuestro Salvador. O sea, Él sigue siendo la seguridad de nuestra salvación. Por lo tanto no tenemos nada de que gloriarnos. Y los que obedecen, lo obedecen porque reconocen lo que nuestro Salvador ha hecho en nuestra vida, lo que Él tuvo que padecer, y lo obedecemos por agradecimiento, por amor a Él. ¿Cierto?
Pero aquel que dice que voy a obedecer para ser salvo, ya eso es un problema. Porque le estás quitando los méritos a Jesús en el madero para darte los méritos tú. Y ese no es el punto aquí. El punto aquí es buscar obedecer al Señor, no para yo ser salvo, es porque ya Él me salvó. Entonces por eso yo obedezco. Amén. Entonces fíjense, la Torah es camino, la Torah es verdad y la Torah es vida. Y nuestro Salvador dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. O sea, Él es la Torah, Él es la instrucción del Señor hecha ¿qué? Hecha carne. Por eso es que Él no puede ir en contra de esa instrucción, porque Él es la misma instrucción hecha carne. Amén. Continuemos. ¿Qué significa que nuestro Salvador vino a cumplir la ley y los profetas? Vamos a ver. Para poder entender esto debemos entender la problemática y la causa que llevó a nuestro Salvador a decir estas palabras. ¿Y cuál fue esa causa o problemática? Vamos a ver cuál fue esa causa. Recordemos que en el siglo I había muchos grupos de fariseos, los cuales se encargaban de interpretar los mandamientos del Señor, pero dentro de sus interpretaciones lo que hacían era más que todo añadir mandamientos de hombres que llevar a la gente a cumplir el mandamiento en sí mismo. Entonces, el Señor tenía una problemática. ¿Cuál era la problemática de nuestro Salvador? Era la siguiente: de que había gente, ¿cierto? En este caso los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos en el tiempo de nuestro Salvador? Es muy importante conocerlo porque quizás nosotros tenemos una concepción de los fariseos errada. Y no está mal, o sea, no vamos ahora a juzgar por eso, porque pues es normal. Pero ¿cuál era la concepción de nosotros quizás antes de los fariseos? Que eran personas engañosas, personas en las cuales no se puede confiar. Pero no es eso. Dentro del siglo I no es eso. Dentro del siglo I, ¿cuál era la concepción del fariseo? Era la concepción de aquella persona que se encargaba de estudiar los mandamientos, de estudiar las instrucciones del Señor para darlas a conocer al pueblo. Entonces, ¿qué pasó? De que los fariseos tenían un celo grande porque la gente guardara los mandamientos. Pero ese celo lo llevó a ¿qué? A desviarse. ¿Por qué los llevó a desviarse? Porque era tanto su celo porque la gente obedeciera que ponían unos mandamientos de hombre. O sea, colocaban mandamientos sobre el mismo mandamiento. Pero era para que las personas no cumplieran el mandamiento en sí. Entonces colocaron unos mandamientos de hombre, los cuales el Señor les viene a corregir. O sea, cuando el Señor nosotros veamos en la Escritura que el Señor está disputando con algunos fariseos un tema doctrinal, Él no está disputando si hay que obedecer o no hay que obedecer. El Señor lo que está haciendo es corrigiéndole al fariseo su interpretación de ese ¿qué? De ese mandamiento, porque las interpretaciones que ellos le daban al mandamiento no era la interpretación correcta. Entonces llevaban a la gente no a cumplir el mandamiento, sino a cumplir un mandamiento de ¿qué? De hombre. Y ese era el problema de los fariseos. Nuestro Salvador vivía en esa problemática, conocía esa problemática. Y por eso vamos a ver qué dice lo que dice. Esta problemática nuestro Salvador la conocía, ya que él veía que los diferentes grupos de fariseos, porque esto es muy importante también, el fariseo no era un grupo solamente, no, eran diferentes grupos de fariseos, o sea, eran diferentes grupos de personas, de rabinos, en este caso de maestros, que le daban interpretación a los mandamientos. O sea, el Señor veía que muchos de esos grupos de fariseos no le daban una interpretación correcta a los mandamientos del Señor, y es por eso que Él dice lo que dice. Recordemos también, esto lo vimos en la introducción en el tema de Entendiendo el siglo I, que entre los grupos de los fariseos había muchos, demasiados, pero habían dos que predominaban bastante, que era el grupo de la casa de Gilel y el grupo de la casa de Shammai. Los dos eran fariseos. Ya habíamos ondeado también en las características, pero de manera general, ¿qué podemos decir de los dos? Que Gilel era más flexible para con las personas y Shammai era muy estricto, muy riguroso, ¿cierto? Y esos eran los dos grupos predominantes de fariseos, o sea, de intérpretes de los mandamientos en el momento de nuestro Salvador. Entonces, nuestro Salvador veía que estos dos grupos estaban conduciendo más a la gente a obedecer mandamientos de hombres, o sea, a obedecer la interpretación que ellos le daban al mandamiento, que el mandamiento en sí mismo. Y no sé si me están entendiendo con esto, pero es más que todo lo que les quiero decir y cuál era la problemática que se estaba viviendo en ese momento, que es muy importante entenderla. Teniendo claro que nuestro Salvador dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, se refiere a que Él no vino a malinterpretar la ley. Pero, ¿y esto por qué es así? O sea, aquí ya vamos a llegar a entender más a profundidad lo que yo les decía anteriormente, que cuando nuestro Salvador dice que Él no vino a abrogar la ley, Él lo que está diciendo en pocas palabras es que Él no vino a malinterpretar la ley. Pero ¿por qué nuestro Salvador dice esto? ¿Y por qué esto es así? Vamos a ver. Porque cuando tú interpretas
Porque cuando tú interpretas mal la Torá, o sea, las instrucciones de Dios, cuando a un mandamiento le aumentas o le quitas, o dices algo que no necesariamente fue la intención de Dios, lo que estás haciendo es cancelar o abrogar la Torá, o sea, el mandamiento. Porque entonces la gente que escuche esa enseñanza ya no va a tener la posibilidad de cumplir la Torá como se debería, ya que estás cancelando el mandamiento porque la estás malinterpretando y dejas a la gente sin la opción de cumplirlo. Entonces, en los tiempos de nuestro Salvador, cuando se dice que cuando nuestro Salvador dice que él no vino a abrogar la ley, es lo que le está diciendo: yo no vine a malinterpretar la ley. O sea, yo no vine a darles a ustedes una mala interpretación de los mandamientos. Claro, ¿por qué? Porque cuando tú le dabas una mala interpretación al mandamiento, tú estabas abrogando el mandamiento para que la gente empezara a obedecer, ¿qué? No el mandamiento, sino tú, ¿qué? Tu interpretación al mandamiento. Entonces, al hacer eso estás cancelando, estás abrogando la ley, el mandamiento. Sí me voy a entender. Y esa era la concepción del siglo I. ¿Y cómo entiendo eso? ¿Cuándo qué? Cuando entiendo la problemática a la que se enfrenta nuestro Salvador. ¿Y cuál es la problemática a la que se enfrenta nuestro Salvador? La problemática en la que habían muchos grupos de fariseos que tomaban el mandamiento, interpretaban el mandamiento. Entonces, ¿qué hacían? Interpretaban mal el mandamiento. ¿Por qué lo interpretaban mal? Porque procuraban que la gente, en vez de obedecer el mandamiento, obedecieran su interpretación errónea del mandamiento. Entonces, ¿qué hacían? Abrogaban el mandamiento, lo cancelaban por su mala interpretación del mandamiento. Eso es lo que quiere decir cuando nuestro Salvador dice: yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitarla, yo no vine a cancelar el mandamiento para dar una mala interpretación. Al contrario, yo vengo a afirmar el mandamiento a través de una buena interpretación a ese mandamiento. Y esa era la concepción del siglo I, mis hermanos. Esa era la concepción del siglo I. Vamos a seguir viendo. Cuando alguien enseñaba correctamente la instrucción de Dios, la Torá, le decían que había cumplido la Torá, o sea, las instrucciones de Dios, que había transmitido la Torá como se debe. Pero si alguien no transmitía la Torá como se debe, le decían que había cancelado la Torá, y para esto se basaban en dos pasajes de Deuteronomio. O sea, cuando tú interpretabas bien el mandamiento y le decías a la gente a obedecer bien el mandamiento, pues tú estabas, ¿qué? Cumpliendo el mandamiento, ¿cierto? Cumpliendo la Torá. Pero cuando interpretabas el mandamiento y lo interpretabas mal, tú estabas quitando el mandamiento, abrogando el mandamiento para colocar tu interpretación equivocada ¿de qué? Del mandamiento. Fíjate lo que dice Deuteronomio 12:32. Ellos se basaban en dos textos. Este es el primero: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Entonces, claro, ellos decían: si tú en tu interpretación le estás quitando al mandamiento, ¿cierto? O le estás añadiendo al mandamiento, te estás abrogando, te estás cancelando el mandamiento por tu mala interpretación al mandamiento. Entonces, por eso ellos decían que el hacer eso es cancelar el mandamiento, según lo que dice Deuteronomio 12:32. Y también según lo que dice Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. O sea, maldito, anatema sea aquel que no confirme las palabras de la ley del Señor para cumplirlas, para obedecerlas. Entonces, claro, si tú le dabas a la gente una mala interpretación al mandamiento, a la ley, ¿qué pasaba? Como lo decía, te estás abrogando, cancelando la ley. Y eso es ser anatema. Eso es ser anatema. Entonces, si se dan cuenta, mis hermanos, por eso es que en ese momento, en ese entonces, no todo el mundo podía enseñar, no todo el mundo podía pararse en la sinagoga a enseñar Torá, a enseñar las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque para hacerlo tienes que tener un conocimiento amplio, pero muy amplio de las escrituras, para poder interpretar bien el mandamiento y no llevar a la gente a obedecer puros mandamientos de hombres. Puros mandamientos de hombres. Puros mandamientos de hombres. Y vamos a ver algo ahorita más adelante que nos va a ayudar también a entender esto. Entonces, si nos damos cuenta, fíjense, en ese entonces, en el siglo I, a los mismos fariseos se les hacía difícil interpretar los mandamientos, porque nuestro Salvador les va a corregir en muchas ocasiones su interpretación al mandamiento, y se les hacía difícil y lo interpretaban mal, y estaban dentro de la cultura hebrea,
habían nacido dentro de una cultura hebrea, conocían el hebreo y se les era difícil. Ahora cuanto más a nosotros, mis hermanos. Por eso es que debemos estudiar con humildad. Aquí nadie se las sabe todas. Aquí nadie lo sabe todo. Aquí somos simples personas que queremos conocer a nuestro Padre y que nos dedicamos a conocerlo, porque requiere dedicación. Pero que somos conscientes que en mi dedicación no puedo pretender sabérmelas todas, sino saber que en cualquier cosa me puedo equivocar. Y para eso se necesita de quiénes, de ustedes, de aquellos que están allá escuchando. ¿Para qué? Para decir, oye hermano, mira, yo considero que en este punto no estás bien por esto y por esto. Claro, porque es que aquí nadie se la sabe toda. Y no podemos caer en el error de pensar de que todo lo que dice el hermano es correcto. Porque si sucedía en ese entonces el error de que la gente interpretaba mal la palabra, ahora cuanto más ahora. Por eso es que yo siempre insisto, mis hermanos, todos estamos estudiando Mateo. Todos estamos estudiando Mateo capítulo 5. Todos los que escuchan, tanto los que están en la congregación como los que apenas nos están escuchando, todos los estamos estudiando. Y si en algo me he equivocado, mis hermanos, por favor, corríjanme con amor, pero corríjanme. Con un fundamento, diciendo, oye, mira, esto aquí no estuvo bien, por esto y por todo eso. Porque todo eso hace parte del estudio que hacemos, para la gloria de nuestro Señor, amén. Entonces ya entendemos que cuando nuestro Salvador dice, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a malinterpretar la ley. Yo no vine a colocar mandamientos de hombres para quitar, para abrogar la ley, el mandamiento. Eso es lo que él está diciendo. Ahora cuando nuestro Salvador dice que él vino a cumplir la ley, se está refiriendo a lo contrario de malinterpretar la ley, ¿cierto? Ahora dice que él vino a darle, ¿qué? Una buena interpretación a las instrucciones de Dios, amén. Es por eso que las traducciones hebreas lo traducen así. No piensen que he venido a debilitar o destruir la Torá, o los nabín, o sea, o los profetas. Yo no he venido para debilitar o destruir, sino para completar su verdadera, ¿qué? Interpretación. Claro, porque el Señor veía un problema, que en ese momento la interpretación que se le daba a los mandamientos no era la correcta. Entonces yo vengo a mostrarles a ustedes cuál es la verdadera interpretación a esos mandamientos. Y por eso es que dice lo que dice, que si alguno le enseña a otro a obedecerlo, será grande ¿en qué? En el reino de los cielos. Pero si alguno enseña mal a los demás y les dice que no hay que obedecerlo, será pequeño en el reino de los cielos. La palabra cumplir es la palabra plero, y que no significa cumplir, sino completar. Pero ¿completar qué? Completar nuestro entendimiento de los mandamientos de Dios. O sea, el Señor, nuestro Salvador, vino a completar ese entendimiento de la palabra del Señor, a completar nuestro entendimiento de los mandamientos. Por eso es que muchas versiones dicen, por eso es que aquí dice, sino para completar. O sea, no usan la palabra cumplir, sino la palabra completar, porque esa debería ser la palabra correcta, completar. ¿Completar qué? Nuestro entendimiento de los mandamientos del Señor, amén. Entonces ya sabemos que cuando nuestro Salvador dice, yo no he venido a abolir, o sea, yo no he venido a malinterpretar los mandamientos, sino he venido a cumplir, o sea, yo he venido a completar esa verdadera interpretación de los mandamientos del Señor. Eso es lo que él está diciendo, amén. Desde el punto de vista hebreo del siglo I. Sigamos con el siguiente punto. ¿Qué fue lo que realmente quiso decir nuestro Salvador cuando dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido? ¿Qué fue lo que realmente él quiso decir aquí? Vamos a ver. Hay una mala traducción cuando nuestro Salvador dice ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Eso es una mala traducción. Eso fue una mala traducción. Y vamos a ver por qué es una mala traducción. Pensando porque ni la jota ni la tilde existen dentro del hebreo. O sea, se dan cuenta. Partiendo de ahí ya nos damos cuenta que es una mala interpretación. Y porque tampoco la jota existía en el español. De hecho, la jota solo existe en el español moderno. O sea, la jota es la letra más moderna dentro de nuestro idioma, el español. Es la más moderna. Ni siquiera existía en el español antiguo. No existía la jota. Por eso es que cuando se traduce el nombre de nuestro Salvador, recuerdan, eso lo vimos en el capítulo 1 también, cuando entendimos todo el progreso de la traducción del nombre de nuestro Salvador. Recuerden que en hebreo es Yeshua, ¿cierto? Pero cuando se traduce al griego no se traduce como Jesús, se traduce como Jesús, y Jesús, porque no existía la J, se dice Jesús. Y cuando se traduce del griego al español moderno es Jesús. Jesús, pero ni siquiera en el español antiguo fue traducido como Jesús. Se mantuvo Jesús. Pero cuando sale al español moderno sale como Jesús, porque ya existía la J. Entonces, son cositas que vamos aprendiendo. Dice, dentro de las traducciones hebreas es así. Vamos a ver cómo lo dicen las traducciones hebreas.
En verdad les digo que mientras no pase el cielo y la tierra, ni una Yod ni una Kos pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. La gran pregunta es qué es una Yod y qué es una Kos. Si se dan cuenta que en la versión hebrea no dice ni tilde ni J, porque es que eso no existía en el hebreo. Es una mala traducción, es una mala traducción. O sea que no es ni una J ni una tilde porque eso no existía, es una Yod y una Kos. La gran pregunta es qué es una Yod y qué es una Kos. Lo vamos a ver. La Yod es la consonante más pequeña en el hebreo. La Yod es la consonante más pequeñita en todo el hebreo. Recordemos que el hebreo no está compuesto por vocales. Ya después se le añadieron lo que fueron los nikud, que son unos pequeños punticos que nos ayudan a poder leer el hebreo. ¿Por qué? Porque con esos nikud nos ayudamos como si fuesen las vocales para nosotros. Pero originalmente pues no existieron esas vocales, no existieron esos nikud, no existieron. Y la palabra kos son espinitas que se le colocaban como adorno a las letras en hebreo. Son espinitas que se le colocaban a qué? Se le colocaban como adorno a las letras en hebreo. Entonces vamos a ver la Yod y la Kos. Quiero que la vean aquí. Fíjense, la Yod, si se dan cuenta, aquí en este punto, la Yod es esto. Si se dan cuenta, dentro de todas las letras en hebreo, esta es la más pequeñita, ¿cierto? La consonante más pequeñita, la Yod. La consonante más pequeña en todo el hebreo. ¿Y qué es la Kos? Son las espinitas estas que vemos aquí, que se le colocaban como un adorno a las letras en que en hebreo eran bastante pequeñas, son así, fíjense. Pues si se dan cuenta, la Yod originalmente es así, no tiene ninguna Kos, pero la Kos es como la espinita que se le colocaba aquí a la letra, a la letra en hebreo, como un adorno, aquí está la Kos. Ahora bien, vamos a ver todo lo que, o sea, digamos, en el trasfondo de nuestro Salvador quiso decir, pero ya entendemos de que es una mala traducción de decir ni una J ni una tilde porque eso no existía en el hebreo. Más bien en el hebreo está diciendo ni una Yod ni una Kos. O sea, ni la consonante más pequeñita en el hebreo, o sea, en toda la Torá, ni la Kos, que son en este caso los adornitos que se le colocaban a las letras en hebreo, que son como unas espinitas. Nada de eso va a pasar. Ahora vamos a ver. Ya después de saber todo lo que vimos anteriormente, podríamos decir que nuestro Salvador en otras palabras dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la consonante más pequeña, o sea, ni la Yod, ni los adornos, que son las Kos, que se colocan en cada letra, pasará de las instrucciones de Dios hasta que todo se haya completado, se haya cumplido. Y todo es todo, mis hermanos. Los discípulos entendían todo lo que nuestro Salvador quería decir, porque todo estaba siendo dicho desde un contexto hebreo, contexto que ellos entendían perfectamente. O sea, si nos damos cuenta, nuestro Salvador, o sea, los discípulos ninguno preguntó, Señor, ¿y qué es la Yod y qué es la Kos? No, porque ellos ya sabían que era eso, ya sabían el mensaje de nuestro Salvador. Pero imagínense que nuestro Salvador hubiese dicho así como lo dice el texto traducido del griego. O sea, solo imagínense que nuestro Salvador hubiese dicho ni una J ni una tilde. Ahí sí que se hubiesen quedado plasmados, como que bueno, y ahora nuestro Salvador, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es la J? ¿Qué es la tilde? Eso no existía. Eso no existía. De seguro no hubiesen entendido nada, porque ni la J ni la tilde existen en el hebreo. Pero como le habla de dos cosas que se usan dentro de la escritura hebrea, por eso lo entendieron a la perfección. Claro, como le está hablando en hebreo de dos cosas que se usan desde el hebreo, ellos los entienden. Pero como nuestro Salvador hubiese dicho J y tilde, ahí sí que no entienden nada. Ahí sí que de seguro en el siguiente verso nos hubiese aparecido a nosotros, Señor, ¿y qué es la J y qué es la tilde? Pero no es cierto, porque no es la traducción correcta. No es la traducción correcta. En resumidas cuentas, el mensaje que quiso transmitir nuestro Salvador fue nada. Ni siquiera lo que para ustedes podría ser lo más insignificante de toda la Torá, que es la consonante más pequeña, y sus adornitos, las Kos, serán quitados, malinterpretados o abolidos, porque nada, absolutamente nada pasará. O sea, nuestro Salvador lo que está diciendo dentro de ese mensaje tan profundo que está diciendo, no crean ustedes que al final nada va a pasar de la Torá, de las instrucciones de Dios, ni las cosas más pequeñas, ni los que para ustedes puede ser lo más insignificante va a pasar, porque nada va a pasar, nada va a ser abolido, todo va a permanecer, amén. Eso es lo que él está diciendo.
Aquí vemos que nuestro Salvador está defendiendo la buena interpretación y la obediencia que a la Torá. Porque nunca va a pasar, amén, nunca va a pasar. Los mandamientos son eternos, son para siempre, mis hermanos. Ahora bien, ¿qué quiso decir nuestro Salvador cuando dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Vamos a ver qué quiso decir aquí. Lo primero que debemos saber es que el único y gran problema que nuestro Salvador tenía para con los fariseos y en este caso escribas, ahí me equivoqué, no son saduceos, son escribas. En este caso, el gran problema que nuestro Salvador tenía para con los fariseos y escribas es el siguiente: que ellos tenían un celo tan grande porque los demás guardaran los mandamientos, que empezaron a crear unos cercos. ¿Qué son los cercos? Esto tiene que ver en gran parte con lo que ya les venía explicando antes. Son aquellas vallas de protección que se colocan para guardar un mandamiento. Un ejemplo de ello podría ser el siguiente. Vamos a ver un ejemplo. El mandamiento dice: no matarás. Pero ¿qué dice nuestro Salvador? Que si tú odias a tu hermano, ya lo has matado. ¿En dónde? En tu corazón. Eso que está haciendo nuestro Salvador es colocar un cerco al mandamiento, ya que para cuidar de que la gente no llegue a matar a su hermano, va al origen de la matanza, que puede ser el odio hacia quién, hacia el hermano. Se dan cuenta que el Señor y nuestro Salvador colocó muchos cercos, y los cercos no son malos, porque ¿qué son los cercos? Te protegen de no violar el mandamiento, y te hacen ir a tu actitud en donde, en el corazón, apuntan al corazón. Esos cercos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los cercos que nuestro Salvador coloca lo hace apuntando a la intención, al corazón de quién, del hombre, para que se diera cuenta que desde su corazón ya estaban haciendo ¿qué? El mismo pecado. Claro, porque el mandamiento dice: no matarás, y el no matar, pues sabemos que el no matar implica el asesinar a una persona. Pero ¿qué dice nuestro Salvador para que no se llegue a infringir el mandamiento de no matar? Hombre, primero fíjate que esa matanza, ese asesinato pueden hacer ¿por qué? Por el odio hacia tu hermano. Por lo tanto, si estás odiando a tu hermano, ya lo has matado en tu corazón. O sea, el Señor apunta ¿a dónde? Al corazón, a la intención del corazón, para que no se llegue a incumplir el mandamiento de llegar a tú a matar a tu hermano. Entonces, la gran pregunta es: ¿los cercos son malos? Claro que no, porque te ayudan a no violentar el mandamiento en sí. El problema de los cercos es cuando se le quita el primer lugar al mandamiento y se establece el cerco como lo primero, cuando no es así. Pero los cercos son buenos, y vamos a ver cómo nuestro Salvador puso muchos cercos. Más adelante vamos a ver cómo nuestro Salvador puso muchos cercos. Ahora bien, nosotros podemos colocar muchos cercos en nuestra vida y no son malos. Un ejemplo de ello, voy a colocar un ejemplo. Digamos que nosotros, digamos que una persona es consciente de que cuando cuando ya es muy tarde de noche y se pone a ver televisión, se acuesta muy tarde. Pues entonces ve que para él es muy difícil ya muy tarde en la noche, digamos, cuando empieza a ver televisión, no dejar de ver televisión hasta muy tarde. O sea, es una persona que, digamos, en este caso tiene el problema de que cuando ve televisión en la noche, ve televisión hasta muy tarde. Ahora bien, ver televisión en la noche es malo, no es malo. Pero esta persona está identificando un problema en él, de que cada vez que ve televisión en la noche, lo ve hasta horas muy tarde, hasta la madrugada. Y eso lo ve como un problema. Entonces, ¿qué hace? Él coloca un cerco en su vida. ¿Cuál es el cerco? ¿De qué? Hombre, en este caso, voy a acostarme temprano, a las 9 de la noche, para no tener que quedarme despierto hasta tarde viendo televisión. Entonces, él coloca un cerco en su vida. Un cerco que le ayuda ¿a qué? A no tener que acostarse tan tarde viendo televisión. Solo por colocar un ejemplo así. Y para que de esa forma podamos entender, digamos, el propósito de los cercos. Que, hombre, mira, antes de tú llegar a incumplir el mandamiento, analízate en esto. ¿Y qué es lo que está haciendo nuestro Salvador? Hombre, antes de tú llegar a incumplir el mandamiento, analiza tu corazón. Analízate. Otro ejemplo de un cerco en nuestro Salvador es cuando él dice, el mandamiento que dice: no adulterarás, ¿cierto? Pero que dice el Señor: si llegas a codiciar a una mujer, ¿cierto? Con tus ojos ya has adulterado. ¿En dónde? En tu corazón. O sea, antes de tú llegar al acto de cometer adulterio, el Señor ¿a qué te lleva? A analizar tu corazón. Eso es un cerco. ¿Para qué? Para que no incumplas el mandamiento de cometer adulterio. Si se dan cuenta que los cercos son buenos. Y nuestro Salvador puso muchos cercos que son buenos. Ahora bien, los fariseos tenían muchos cercos.
Pero el problema de ellos fue colocar primero el cerco antes que el mandamiento en sí. Y eso es lo que nuestro Salvador busca corregirles. Además, que muchas veces los cercos desviaban completamente a las personas del mandamiento. Y eso lo profundizaremos más adelante. Sigamos viendo. Entonces cuando nuestro Salvador dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras está diciendo lo siguiente, porque les digo que si vuestro deseo de andar conforme a los mandamientos no es mayor a la de los escribas y fariseos, entonces no entrarán a ser parte de mi reino, de mi constitución, de mis mandamientos. Fíjense que yo enseguida estoy dando, digamos, lo que en otras palabras nuestro Salvador quiso decir, que si nuestro deseo andar conforme a los mandamientos no es mayor a la que tuvieron los escribas y fariseos, entonces no vamos a heredar el reino de los cielos. Claro, porque los escribas y los fariseos tenían un gran anhelo y deseo de obedecer los mandamientos. El problema es que ese gran anhelo y deseo los llevó a desviarse, a colocar tantos cercos como fuera posible, y a qué, y a darle más importancia a esos cercos que al mandamiento en sí. Y ese fue el error de ellos. Se olvidaron del mandamiento y se concentraron solamente en qué, en los cercos. Y ese fue el problema. Iban conduciendo a la gente a dejar de obedecer el mandamiento para obedecer los mandamientos de hombre, o sea, su interpretación al mandamiento. Para decir lo que dije anteriormente, había que tener claros dos conceptos, ya que hemos analizado e interpretado anteriormente, y estos son justicia y reino. ¿Sí? Porque dice, si vuestra justicia, la gran pregunta es ¿qué es justicia? Y después dice que si nuestra justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar en ¿dónde? En el reino de los cielos. La gran pregunta es ¿cuál es el reino de los cielos? Son dos conceptos que ya hemos tratado antes, pero que lo voy a decir aquí de manera resumida. En el hebreo la palabra justicia significa equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación y verdad. Según la escritura, Dios es justo y de él emana la justicia y la ley. Esto nos da a entender que al actuar con justicia se trata de actuar con equidad. No se trata solamente de actuar con equidad, sino que también se trata de actuar conforme a los mandamientos de Dios. O sea, es eso. O sea, si nuestra justicia, o sea, si nuestro deseo de andar conforme a los mandamientos de Dios no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entraremos en ¿dónde? En el reino de los cielos. Y como ya le hemos explicado antes, la expresión reino de los cielos hace referencia a los mandamientos de Dios. Y esto puede ser explicado de esta forma, como ya lo había explicado antes. La palabra reino y la expresión de los cielos. La palabra reino significa constitución, mandamiento. Y el término de los cielos hace referencia a nuestro Señor, el Altísimo, Dios. Por eso es que esta expresión puede ser traducida de dos formas: la constitución del Altísimo o los mandamientos de Dios. Ahora bien, ¿por qué esto puede ser traducido así? Porque recuerden que dentro de la concepción del siglo I, cuando se hablaba de reino, se refería no a lo que nosotros podemos pensar hoy de reino, sino a la constitución del reino, porque para ellos todo reino debía y tenía una constitución. Entonces el reino hace referencia a la constitución, que son los mandamientos. Y de los cielos, la expresión de los cielos, ahí el término cielo no hace referencia al cielo como tú y yo lo podríamos pensar hoy, sino que hace referencia a ¿qué? Al mismo Padre eterno, a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento se tenía el profundo respeto por el nombre del Padre. Entonces, para no decir el nombre del Señor, utilizaban algo que, digamos, en este caso lo representara a Él, en este caso los cielos. ¿Por qué los cielos? Porque los cielos están en lo alto, o sea, es lo más alto, es como que el Altísimo. Por eso es que yo coloco el Altísimo. Claro, porque en este caso hace referencia a Él, a que Él está sobre todas las cosas. A eso se refiere. Entonces, por eso es que esa expresión puede ser traducida como la constitución, o sea, los mandamientos del Altísimo o los mandamientos de Dios. Entonces, por eso es que yo, por eso, digamos, en otras palabras, lo que nuestro Salvador quiso decir fue lo siguiente. Porque les digo que si vuestro deseo, o sea, si mi deseo de andar conforme a los mandamientos no es mayor a la de los escribas y fariseos, entonces yo no voy a ser parte de la constitución del Señor, de sus mandamientos. O sea, mi hermano, si algo nosotros podemos, como el Salvador lo está diciendo ahí, imitar de los fariseos, era su deseo por obedecer los mandamientos.
El problema es que ese deseo los llevó a olvidarse del mandamiento. Qué cosa, ¿cierto? Claro, porque fue tanta la emoción que colocaban tantos cercos y se olvidaron del mandamiento. Pero todo nace de ¿qué? De una buena intención. Intención que después se convirtió mala, pero que nace de la buena intención de agradar al Padre. Pues es que sea así, nuestro deseo de obedecer al Señor no es más grande de la que tuvieron los fariseos, no vamos a entrar, no vamos a ser parte de la constitución de los mandamientos del Señor. Bueno, mi hermano, fíjese que gracias al Señor ya hoy ya logramos terminar hasta el verso 20 y que, bueno, la verdad es que le doy gloria al Padre Eterno por todo lo que nos ha permitido conocer, lo que es entender ser la sal de la tierra, ¿cierto? Que es preservar ese pacto, que es preservar la obediencia a nuestro Padre Eterno, lo que es ser la luz del mundo, que así como nuestro Salvador fue la luz, ahora nosotros debemos ser luz, debemos transmitir esa palabra a través de que de la obediencia a sus mandamientos, el entender también cuando nuestro Salvador dice que Él es como tal en este caso, que Él como tal no vino a abolir la ley y los profetas, Él vino a cumplirlos, cierto, que en este caso quiere decir que Él no vino a malinterpretar los mandamientos, Él vino más bien a darle una buena interpretación a los mandamientos porque conocía la problemática a la cual se estaba enfrentando. Y el entender todas estas cosas nos lleva a ser agradecidos con nuestro Padre Eterno, a darle la gloria a Él y a vivir cada día para Él y para su gloria. Amén. Entonces, no siendo más, mis hermanos, vamos a orar ya para ser despedidos y que sea nuestro Padre Eterno guiándonos y ayudándonos en lo que es este inicio de semana y en lo que va a ser toda la semana para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Entonces, oremos. Padre Eterno, te damos gracias por este momento, gracias por esta palabra que tú has traído a nuestra vida. Gracias porque te has sido bueno, Señor, en poder hoy permitirnos conocer más de ti, más de tu palabra. Permítenos cada día vivir una vida agradecida contigo, Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y la honra de tu nombre. Colocamos en tus manos este momento, Señor. Colocamos en tus manos nuestra vida, Padre. Te pedimos que seas tú ayudándonos en este inicio de semana. Padre, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, Señor. Guarda la congregación, guarda a cada hermano que estuve escuchando. Guárdala a cada uno de ellos, Padre, y que seas tú glorificándote en sus vidas, que seas tú ayudándole en este inicio de semana, Padre. Guárdanos como congregación, guarda a cada hermano y ayúdanos a estar unidos para la gloria y la honra de tu nombre. Yo coloco en tus manos, Señor, este inicio de semana, Padre, y ayúdanos a que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos para tu gloria y tu honra. En tus manos estoy, Señor, en tus manos está nuestra vida, y ayúdanos a hacer tu voluntad, mi Rey. En el nombre de nuestro Salvador, Jesús, Yeshua, amén y amén. Mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga a todos, ya saben, les esperamos el día miércoles para estar con nuestro hermano José Alfredo compartiendo el libro de Job, que realmente ha sido de mucha bendición, y espero que se mantengan ahí sintonizados con nuestro hermano José Alfredo los días miércoles, los días sábados con nuestro pastor, ya saben, estudiando los 613 mandamientos, y bueno, y los días domingos con este servidor, seguir estudiando lo que es Mateo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Entonces ahí nos mantenemos conectados, nos mantenemos en contacto, conociendo cada día más la palabra de nuestro Salvador, amén, de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga y ya saben, nos encontramos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo. Bendiciones a todos.